UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Ya que toco la política, que ha sido otro de los grandes ejes de mi vida, también nació ahí en mi hogar, porque mi abuelo, el médico, era hermano de Paulo Emilio Villar, otro médico, que fue quien inició de manera muy imprudente, al parecer, la revolución de los 1000 días. Entonces era gente muy anticlerical, de un liberalismo radical. Entonces para ellos no había un mundo concebible fuera del liberalismo, por lo cual había que hasta que dar la vida, como pensaron hacerlo ellos. Pero con el fracaso de la revolución se vinieron, no sé qué tanto después, pero yo creo que sí tuvo que ver con eso. En todo caso, hay una serie de anécdotas en mi vida relacionadas con eso. Por ejemplo, yo tenía un tío que nunca pronunciaba la palabra san, ni santo. Entonces, si nos íbamos a encontrar en San Francisco, él decía, nos encontramos en Francisco, porque no podía decir san. Le dejó la herencia, él no era rico, pero entonces tenía hijos, y le dejó la herencia al Partido Liberal, por ejemplo. Es una prueba de insensatez y de radicalismo, pero en esa época bastante comprensible. Cuando subió el Partido Liberal, en el año 30, yo recuerdo, yo tenía 9 años, y recuerdo que papá alquiló un balcón en la carrera séptima con calle 17 para ver desfilar a Olaya Herrera. Y realmente para mí el mundo cambió con la subida de Olaya Herrera. Claro, después estudiando un poco de historia y sabiendo el suicidio de Rendón, debido a la decepción porque el Partido Liberal no cambió, según él. Vargas Vila fue otro que llegó a Barranquilla en un barco, ilusionado con el ascenso del Partido Liberal. El barco demoró unos días y él se dio cuenta allá en Barranquilla de que no había cambiado nada y se devolvió en el mismo barco. Pero para mí sí cambió, porque mi ambiente se transformó en un regocijo que después comprendí que era sin inmotivado, pero para mi familia, para mi hogar, sí cambió. Yo recuerdo que en el año 48, cuando mataron a Gaitán, papá no era gaitanista, él era liberal, pero liberal de comienzos de siglo. Entonces, él no gustaba de Gaitán, él creía que él era muy socialista. Yo no sé, esas gradaciones de muy o de poco, o de mucho, son muy difíciles de establecer. Pero, de todos modos, sí me suministraron esa pasión por la política, me despertaron el entusiasmo, el interés por ella.
Cuando mataron a Gaitán, yo ya estaba casado, tenía un hijo, Eduardo, vivíamos en la calle 54, y era la 1 de la tarde y alcancé a oír la gente que decía que habían matado a Gaitán, pero con una terquedad que ha continuado, según dicen mis hijos, me empeñé en irme a clase. Y claro, no me pude devolver. Llegué a la facultad en la calle 10, pero de allá no me pude devolver, sino como a las 7 o 8 de la noche por los potreros de abajo de la ciudad universitaria, a pie, porque ya Bogotá estaba en llamas. Yo tengo muchos recuerdos de esa época, también de la subida del Partido Conservador, que para mí fue nefasta. Yo creo que en absoluto soy objetivo, pero así como había sido tan importante para mí la subida del Partido Liberal, en igual forma lo fue la caída y la subida del Partido Conservador, que yo había oído decir en mi infancia lo monstruosos que eran, y como que no se me ha quitado esa imagen, a pesar de que he tenido muy buenos amigos conservadores, y hoy he logrado un ligero deslinde. Yo creo que la política está relacionada con todo. Entonces está en mi vida porque debe estar en la vida de los demás que no se dan cuenta o no les interesa. Pero bueno, estas preocupaciones por la política, por la mujer, por lo que sucedía en el mundo, en nuestro país, eso me ha mantenido siempre en una posición de disidente que no se acaba. Y el año pasado me retiré de la Asociación Psicoanalítica y me había demorado en hacerlo. Desde luego, en la Sociedad de Psiquiatría hace muchísimos años solo pertenezco como miembro fundador, porque eso sí no me lo pueden quitar. Lo mismo que la asociación también soy miembro fundador, nada más. Pero así como no he pertenecido a ese tipo de agrupaciones, tampoco lo he hecho con partidos. Yo no he pertenecido a ningún partido político. Álvaro, la psiquiatría en Colombia ha tenido algunos cambios importantes a raíz de tu entrada a la unidad de salud mental. No sé si recuerdas, fue todo un problema. Sí, yo lo recuerdo que ustedes fueron a buscarme y me plantearon las dificultades que estaban para que alguien fuera director. Me ofrecieron el cargo de director porque, según ellos, no había quien lo aceptara. Tenían unas peleas entre los grupos. Y esa fue la razón para que el decano José Mora me dijera que entrara a la dirección de esto. Y lo que tú dices de las separaciones jerárquicas entre alumnos y profesores, hubo un acto simbólico que no sé si recuerdas, que en unas reuniones que había en el segundo piso, había una mesa. Delante de ella se hacían los profesores, o un lado de ella, y del otro lado se hacían los alumnos. Entonces yo no sabía qué hacer con la mesa y decidí ponerla contra la pared, de manera que se obviaba cualquier posibilidad de que se restablecieran o de que continuaran los dos bandos. Ahí no podría haber sino gente cerca de una mesa, pero no delante de ella o detrás de ella. Con tu llegada hubo muchos cambios. Uno, que se iniciaron las terapias de familia. Otro, que se integraron las comunidades terapéuticas en las cuales participaban el portero, la de la cafetería, la aseadora, de igual a igual con las opiniones de los residentes, los profesores, los pacientes. Otros cambios tenían que ver, por ejemplo, con que por primera vez tuvimos cátedras de psicolingüística y contratamos a un lingüista que por ese tiempo llegaba al país, un italiano, Giorgio. Sí. Tuvimos también acceso a la psicología. ¿Giorgio Antei? Eso.
y Elcita Pérez, Sí, Elsa que Pérez. fueron nuestra profesora de antropología y psicología. Una de mis primeras acciones en la universidad, en el departamento de psiquiatría, fue llamar a los profesores y preguntarles qué dedicación tenían por nómina. Y me llevé la sorpresa de que un profesor de tiempo completo iba 2 horas. Entonces le pedí que fuera 4 horas, y en ese caso podía pasar a medio tiempo, o que si quería seguir con las 2 horas, quedara como profesor de cátedra. Hay una cosa que sí me gustaría que nos comentaras. Yo quisiera ser un poquito el interlocutor de miles de lectores tuyos, estudiantes, colegas, en relación, por ejemplo, con la intimidación a la cual estamos sometidos todos los que nos identificamos con los derechos humanos, con la igualdad de derechos con la mujer. Una intimidación que últimamente se ha vuelto bastante más acentuada y estamos un poquito alarmados frente a esa situación en la cual la corrupción y la violencia irracional han comenzado a formar parte de la moral de algunos grupos. Como Pedro en su casa, estas personas no sienten estas cosas como externas, como criticables, delincuenciales, sino que la viven como su propia moral. Tú que has sido allanado varias veces por militante de izquierda, como yo también, ¿qué perspectiva de salida le ves a esto en nuestra encrucijada actual? Bueno, yo decía esta mañana que para mí ha habido un cambio muy importante a raíz del paso de los gobiernos conservadores a los liberales cuando yo tenía 9 años, y que fue un ambiente que yo viví en mi casa con mucho entusiasmo. Y que de igual manera cuando retornaron los conservadores al poder en el 46, eso marcó otra etapa muy definida en mi vida. Pero eso quedó trunco ahí, como si los liberales fueran los buenos y los conservadores los malos, lo cual en ese entonces tenía visos de tener algo de cierto, por lo menos en muchas gentes, pero desde luego con numerosas excepciones. Pero ocurre que con los gobiernos liberales que han sucedido a los conservadores, cada uno lo veo peor que el anterior. Tal vez con la excepción de Samper, que en este momento por lo menos ha mostrado algún interés en hacer un proceso de paz con la guerrilla y ponerle alguna oposición al ejército y a todos los desmanes. Porque sin duda esto contribuye al clima de violencia que vive el país y a la corrupción, al uso de la fuerza como única salida, como se vio en los gobiernos conservadores y luego en los liberales, cada uno con más énfasis, incluido el de Gaviria. O sea que en esto tal vez necesito ese optimismo, que puede ser algo exagerado en cuanto al tiempo, pero lo necesito para vivir. Mientras tanto, el poder seguir modificando lo que pueda a mi alrededor, que es el ejercicio de la profesión, el trato con la gente, con las familias, con los sistemas que cada uno de ellos maneja, y con mejorar el trabajo y enseñar esas mejorías que se logren a través de la cátedra, a través de la práctica y a través de los escritos, ¿no? Una de las cosas que nosotros desarrollamos con el doctor Álvaro Villar es, él cuando estaba escribiendo su libro de Psicología y Clases Sociales en Colombia,
varios de sus manuscritos en borrador, me los pasaba y luego hacíamos comentarios sobre el tema. Otra de las cosas a la que nos dedicamos fue a visitar inquilinatos para el conocimiento de cómo era que funcionaban y cómo era la relación de la gente dentro de un inquilinato. Estuvimos como en tres o en cuatro oportunidades en esa actividad. Fue bastante interesante y eso después él lo escribió en su segundo tomo, si no estoy mal. Es decir, a pesar de que no está en la unidad en este momento y pues la vida de cada uno ha cambiado mucho, la relación con él continúa. Cada mes o cada 2 meses hablamos de nuestras cosas, tanto de las de él como de las mías. Y yo salgo como transformada. Es como una especie de luz blanca que entra en mí y salgo feliz del consultorio del doctor Villar. En especial las condiciones de la mujer que yo veía alrededor de mamá, de las mujeres de la familia, del servicio doméstico, por eso escribí un libro sobre ellas, cosa que fue muy mal recibida por mi propia familia porque les parecía indigno que alguien y un profesional como yo dedicara el tiempo y el interés a personas tan devaluadas, ¿no? Pero también desde la universidad, donde se me enseñó que el homosexualismo era una enfermedad, y después en psiquiatría y en psicoanálisis me dijeron que era una enfermedad mental. También estuve siempre en desacuerdo con esa clasificación, y he visto a estos grupos que después me han consultado, y digo grupos porque lo son en realidad. Y desde que estoy viendo parejas, he visto también parejas de homosexuales hombres y de homosexuales mujeres, cuyas causas de consulta son muy similares a las de otras parejas, porque uno es muy dominante o el otro muy ambicioso o muy celoso o muy pasivo. En todo caso, la similitud de esos problemas me ha llevado a estudiar y a concluir en el libro de Freud, las mujeres y los homosexuales, entre comillas, está en el título porque yo no sabía a qué se refiere. Cuando se empieza a ser homosexual, cuando incluso en nuestra química sanguínea, todos los hombres tenemos hormonas femeninas y todas las mujeres tienen hormonas masculinas. Cuando en Colombia no hay jurídicamente elementos que ayuden a las parejas homosexuales, sin embargo nos encontramos con que personas, en el caso de parejas de lesbianas, por ejemplo, han demandado después de una separación, después de una convivencia de varios años. En ese caso, las personas han ganado las demandas y esto pues sienta un precedente para otras parejas. Pero nos encontramos con otras cosas. Por ejemplo, los homosexuales pagan mucho más impuestos que los heterosexuales, en el sentido en que muchas veces por temores, por ejemplo, a la represión o a la agresión verbal, por ejemplo, no justifican que sostienen a una pareja, a otro hombre o a otra mujer, o por ejemplo, no somos cubiertos por la seguridad social. En algún momento, en una institución de seguridad familiar, yo coloqué en el renglón del cónyuge a mi pareja y me llamaron directamente el director de la institución de seguridad social para decirme que había un error, que había colocado un hombre. Yo le decía que no era un error, que yo quería que mi pareja fuera cubierta, pues yo pagaba. Y este hombre me contestó que probablemente en 20 años lo irían a contemplar. Sin embargo, pienso que se ha avanzado. Y el hecho de que se plantee ya de por sí la discusión de que, por ejemplo, estemos llegando a los hogares colombianos
y las familias tengan la posibilidad de discutir el tema, pues ya es un avance. El hombre colombiano se cree suficiente y capaz de resolver sus problemas sin ayuda. Para él, ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra es algo que rechaza, porque además se veía como una comprobación de su debilidad y él no la reconoce. Entonces, además, en la división de trabajos que llega a cuestiones bastante inexplicables, por lo menos en forma rápida, las cuestiones del médico, de la odontología, del llevar al niño donde psicólogo, todo eso es de la mamá, porque se supone que es la que tiene tiempo. Pero además porque es ella la que está empeñada, ella seguro ya ha intentado muchas cosas, ya ha seguido los consejos de las revistas llamadas femeninas, que son, eso sería otro tema, ver cómo son de denigrantes esas concepciones de la mujer. Pero bueno, ella ha ensayado todas las fórmulas que esas revistas proponen. Y por último le dice al Señor, consultemos a alguien. Luego de preguntarle a conocidos, a amigos, deciden, y entonces él le dice, y es que esto me lo han repetido muchas veces, bueno, consiga la cita. Entonces ella llama. Por lo general, es ella la que viene primero. Porque cuando ya está conseguida la cita, como ese era un pretexto, como que dice, consiga la cita mientras busca una disculpa. Y la encuentra, no tiene tiempo. Siempre cuando se le da la cita, es a una hora que él no puede asistir. Ese sometimiento, de lo cual se queja la mujer cuando dice es que mi marido no quiere venir, porque teme perder privilegios, por ejemplo, o que el sometimiento se trueque por un acercamiento a la igualdad. Digo acercamiento porque la igualdad entre las parejas es muy difícil, casi imposible de lograr en este país, donde durante toda la vida ellas vivieron sometidas, y digo vivieron y siguen viviendo muchísimas, al hombre, por motivos económicos principalmente, a veces por afectivos y muchas veces por comodidad. Realmente la vida de parejas a veces, muchas veces se mantiene sencillamente por comodidad y por economía. Le sale más barato vivir como pareja. Dentro de las muchas tutelas que ha habido en Colombia, aquí en la oficina estamos llevando varios casos. El primero fue la tutela que se presentó contra el Consejo Nacional de Televisión por el comercial del beso, en el cual dos hombres se abrazan y se besan en la Plaza de Bolívar. Esta acción de tutela fue negada por la Corte Constitucional porque consideró que no existía violación. Sin embargo, se encontró en esa providencia que la Corte Constitucional habla de que tanto los heterosexuales como los homosexuales están en plenas condiciones de igualdad. Es decir, hay jurisprudencia en el sentido de decir usted sí tiene derecho y frente a las demás personas no hay diferencia, es igual. Este caso, no obstante, desde luego no estar de acuerdo con el fallo de la Corte y estamos buscando instancias internacionales para la defensa de los derechos humanos, por lo menos logró un espacio. Otro caso que estamos manejando aquí en la oficina es una sustitución pensional de una pareja que duraron 20 años de compañeros, falleció uno de ellos quien estaba pensionado por una entidad estatal y el compañero está reclamando la sustitución de la pensión. Esto está todavía en trámite, estamos pendientes de que nos conteste la entidad. Y otro caso que tenemos fue una demanda que se presentó ante la Corte Constitucional de inconstitucionalidad. Colombia protege desde el año 90 el régimen de compañeros permanentes o las uniones de hecho, lo que se denominaba la unión libre entre un hombre y una mujer, que después de 2 años de convivir podían separar patrimonialmente sus bienes. Sin embargo, claramente dice la disposición que es entre un hombre y una mujer, discriminando a parejas del mismo sexo. Y por último, elaborar una ponencia para un congreso latinoamericano sobre familia que hubo en Medellín en abril del año pasado. Después de exponer todo esto, como conclusión, yo propuse la legalización de las parejas homosexuales, porque mi trabajo es hacer que la gente viva mejor de lo que puede, o de lo que está viviendo en ese momento. Entonces, si la pareja
homosexual tiene que vivir en forma clandestina, ¿por qué no hacerlo en forma legal? Van a estar más contentos, seguramente no los va a rechazar más la sociedad o los va a rechazar menos, porque ya hay una ley que las ampare. Claro, hay un problema en el Código Civil que dice que el matrimonio es entre los hombres y las mujeres. Pues hay que cambiar el Código Civil. Así de sencillo. Puede que lleve tiempo, pero es que ese es en síntesis el propósito de mi trabajo, que la gente viva mejor de lo que está haciendo y lo vivirá en la medida en que logre ser más libre, que pueda hacer más lo que quiere, claro, con las limitaciones que todos tenemos, pero siempre a la búsqueda de que esas limitaciones haya manera de vencerlas, de que se convenzan de cómo hay tantos elementos de su propia vida que si ellos conocen su origen, su desarrollo, sus causas, entonces tendrán más dominio sobre eso y podrán lograr esa modificación. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.